J de Red Pill se enfrenta con un sindicalista de la UGT, J en este caso representando los intereses empresariales y evidentemente el sindicalista de las clases trabajadoras. Decir que el sindicalista es de la UGT y es un sindicato que a mí personalmente no me representa, pero vamos a ver en detalle el debate. Dentro vídeo. Como muchos me estáis viendo amarillo últimamente, pues he decidido encender la luz y vamos a analizar este pedazo de debate que yo creo que da bastante que hablar. Es un debate en el que creo que hablan de diferentes cuestiones, bastante largo, pero hay un fragmento subido a YouTube que dura media hora que se reduce eminentemente a las cuestiones laborales, tanto de los intereses de los empresarios como el interés que tienen los trabajadores. Vamos a verlo. El siguiente bloque vamos a hablar sobre un tema ahora mismo, yo creo que de lo más que van a poder estar al tanto cada uno, un representante de a lo mejor un sindicato y un representante de los empresarios. ¿Pero te gustan las gambas? Sí, claro. ¿A ti no? No, como buen sindicalista. A mí me encantan, pero es que me las pago yo. Yo también. Vale, a ver, de primeras esto ya empieza con un ataque de J. Yo entiendo que es un mecanismo de intentar generar buen rollo, así bromas. Entiendo, o sea, desde la inteligencia social entiendo que es desde esa postura. Pero también hay que decirle a J que la patronal también se lleva subvenciones porque entiendo que J hace alusión a comisiones obreras y a UGT, que son los principales sindicatos que negocian las condiciones laborales de las clases trabajadoras, ¿no? Y el otro le podría haber dicho, pero eres un explotador, que es lo que sois todos los empresarios. Entonces, Un segundo, señores. Camisetón de Rax Lab. Víctor, te quiero. Un saludo. tenemos el siguiente bloque que quiero hablar de dos preguntas. Primero vamos a hacer la primera, vamos a estar 10 minutos con ese bloque y después otros 10 con el siguiente bloque. Exacto, igual lo vamos a estructurar en 20 minutos para que sea factible hacer. Exactamente. Tenemos un empresario contra un sindicato. Yo creo que es de la mejor manera que se puede debatir esto. Y voy a preguntarles, empieza Jota en este caso, ¿tienen el mismo valor los sindicatos hoy que antiguamente? A ver, yo me preguntaría si tienen valor los sindicatos per se. La respuesta es que si los sindicatos desaparecen mañana de España, España sería un lugar mejor. La realidad es esa. Si desaparecen los empresarios, la gente que trabaja en la empresa privada dejaría de comer. Los empresarios son necesarios para la producción de riqueza. Son necesarios para que la gente, incluso los que viven del Estado, puedan vivir, porque la gente se confunde muchísimo y se piensa que lo público puede vivir sin lo privado y no funciona así. Lo privado es lo que sustenta a lo público. La respuesta es que, evidentemente, si hacemos una comparativa de qué es más importante para un país próspero, es la iniciativa privada. Todo lo público podría llegar a ser incluso prescindible. Bueno, yo creo que aquí hay que señalar tres cuestiones fundamentales. J dice, yo creo que los sindicatos en España per se no son necesarios. A ver, de primeras, los sindicatos son muy heterogéneos. Es decir, no solo existen comisiones obreras y UGT. Yo milito y soy partícipe en la CNT, un sindicato anarquista, en la que estamos en contra de los liberados. Entiendo que esto se tratará a posteriori. Pero decir que los sindicatos no son necesarios es realmente meter la gamba. Y no meter la gamba precisamente que se come comisiones obreras o UGT, según vosotros, sino meter la gamba porque el sindicalismo en España ha sido uno de los más fuertes. Gracias al sindicalismo en España se ha conseguido pues la jornada de 8 horas, se ha conseguido el salario mínimo, se han conseguido vacaciones pagadas, se han conseguido seguridad laboral, porque cabe decir que en aquellos países donde no hay sindicalismo hay grandes tasas de pobreza y por contrapartida, en aquellos países donde la tasa sindical es más elevada es donde mejores condiciones hay. Cabe recordar que esto es muy contraintuitivo, ¿no? Yo creo que lo he mencionado en algún que otro vídeo. Uno tiende a pensar que los trabajos donde hay sindicalismo son los más precarios. No es cierto. Los trabajos donde más sindicalismo hay es donde más organización colectiva hay, donde más sensibilización hay de los problemas que le atañen a las clases trabajadoras y donde más se demandan a las patronales, donde mejores negociaciones hay. ¿Por qué? Porque cuando se para la producción le molesta a los empresarios. Y otra de las cuestiones que ha dicho J es que los empresarios son los principales creadores de riqueza. No es cierto. Los creadores de riqueza son los trabajadores.
¿Por qué? Porque una empresa, y aquí viene la perspectiva marxista, ¿no? Una empresa puede estar en manos o bien del poder privado, que sean los excedentes, los beneficios, lo que llene el bolsillo, o también pueden ser empresas públicas bien gestionadas, evidentemente que tengan procesos internos de democratización. ¿Por qué? Porque las empresas públicas también pueden darse pie a la perversión dentro de la administración. Esto es una obviedad y hay que señalarlo. Además de que se puede generar clientelismo, ¿vale? Pero aún así, lo que funciona, lo que genera riqueza es la fuerza de trabajo de las clases trabajadoras. Es decir, la riqueza de un empresario nunca se va a engrandecer, nunca se va a ensanchar si no tiene a trabajadores trabajando para él. Pero vamos a seguir porque no quiero hacer tanto hincapié. Antonio, la misma pregunta. Son muy necesarios, tienen el mismo valor que hace 140 años, por ejemplo, en el caso en el que se fundara, o más de 140 años, que son los que ya han fundado, tienen el mismo valor, siguen trabajando por los derechos de los trabajadores y son importantes. Ahora, lo que tenemos que entender de los sindicatos, porque a veces cuando hablamos de sindicatos y empresas, siempre tendemos a relacionar que los sindicatos están contra la empresa. Y eso es mentira. Cuando se llegan a acuerdos de convenios, cuando se llegan a acuerdos en la empresa, siempre acuerdan sindicato y empresario. Unos pierden de un lado y otros pierden de otro para el bien de la mayoría. Ahora, es irreal pensar que si existen los sindicatos no existen las empresas, o que las empresas están contra los sindicatos o los sindicatos contra las empresas. En muchos casos hay muchos acuerdos para que los trabajadores tengan las mejores condiciones, cada uno barriendo para su casa. Entonces, son necesarios, sí, y el decir que no son necesarios per se, porque resulta que no son necesarios para quién, para quien quiere tener más y compartir menos o redistribuir menos la riqueza. Muy bien, pues bien para él, para su egoísmo. Pero la realidad es que son necesarios para tener las condiciones laborales que tenemos actualmente en España. Vale, ha dicho una cosa muy interesante y que cabe subrayar. Él dice, uno tiende a pensar que el interés de un sindicato va en contra del empresario. Lo cierto es que la naturaleza del sindicato no existiría sin la empresa. Es decir, existen muchas empresas sin sindicato, pero no existen sindicatos sin empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sindicato es una herramienta de los trabajadores para organizarse contra esa empresa o en general. O sea, puede ser una institución general, pero para reivindicar los derechos contra los abusos del entramado empresarial. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque desde el discurso liberal, desde el discurso del poder en el que te dicen, buah, eres sindicalista, ya estás en contra del empresario, no es cierto. No se está en contra del empresario. Se está a favor de que se respeten los derechos mínimos de los trabajadores. Y caricaturizar a los sindicalistas como lo hacen desde la derecha hoy en día es realmente capcioso. No estoy nada de acuerdo en que sean necesarios y yo creo que tanto derecho del trabajador al que verdaderamente perjudica es al trabajador. Déjame explicar esto. Si tú le pones a un empresario unas condiciones extremadamente duras para contratar, porque son unos convenios que a lo mejor con la situación económica del país no le convienen, lo que va a hacer el empresario es no contratar a gente indefinida, que es el problema que tenemos a día de hoy en España. Un empresario no contrata a gente indefinida porque tú, al contratar a una persona de manera indefinida, le estás dando la potestad de que se coja una bajita por los convenios, por depresión, por estrés, por ansiedad, y el empresario paga parte de la fiesta. Por lo tanto, a día de hoy, un empresario para contratar tiene que estar extremadamente seguro, y en la vida real eso ocurre muy pocas veces. Por lo tanto, todos estos derechos de los trabajadores realmente lo que ayudan es a las personas que parece que quieren estar en un puesto de trabajo, pero no trabajar. La clase trabajadora no se puede confundir con la clase parasitaria que pretende lucrarse y vivir del esfuerzo, trabajo y capital de otro. ¿Me he explicado bien? ¿Me habéis entendido el punto? La verdad es que no mucho, la verdad es que no se le entiende mucho. Yo creo que ha improvisado un poco aquí y se le han escapado un par de cuestiones a Jota. Cuando dice, es que, o sea, lo que ha intentado decir Jota, creo yo, es que cuando tú pones tantas trabas administrativas a los empresarios de cara a los trabajadores, pues quizás puede constituir que el empresario diga, pues mira, no lo aplico. Pero claro, esto lo ha mezclado todo con el tema de las bajas, ¿no? Y con la voluntad de trabajar de mucha parte de la clase trabajadora. Lo cierto es que varios informes desde varios sindicatos y también desde el Ministerio de Trabajo avalan que son infinitos trabajadores los que no se pillan bajas. Es decir, ¿cuántos de vosotros que estáis viendo este vídeo habéis estado en una situación en la que requeríais pillaros una baja? La mutua, que tiene una estrecha connivencia con las empresas, te dice, bueno, yo creo que ya estás bien para trabajar, y habéis ido a trabajar enfermos, habéis ido a trabajar cuando tendríais que haber estado de baja y lo habéis pasado realmente mal. Es decir, hay muchos más trabajadores enfermos en su puesto de trabajo que trabajadores que están bien de baja. Y decir lo contrario es realmente tendencioso y directamente mentira. ¿Tú crees en las vacaciones? No, yo ¿No crees en las vacaciones? claro que creo en las vacaciones. ¿Crees en por los días supuesto. libres? Sí.
¿Crees en que se tengan que pagar todas las horas que se trabaja? Evidentemente, sí. ¿Y eso, de dónde salen esos acuerdos? De la nada. Esos Se hicieron acuerdos... así, ¡pum! Y aparecieron. pueden- Las vacaciones antes no existían. Los días libres no existían. Las bajas médicas no existían. Las horas extras no existían. Pagar las horas extras al precio que se tienen que pagar no existía. ¿Con qué se ¿De qué negocia época eso? me estás hablando? Los ¿Me estás hablando de la, sindicatos. me estás Pero hablando de la entonces tiene que revolución existir- industrial o qué? Pero con los sindicatos. Entonces tienen que existir Vale, los pero sindicatos. escúchame. Sí. Pero Porque si vamos, no hubiera un vale, pero no me sindicato, hagas un anacronismo todos aquí. esos derechos. Oye, pero... ¿Es real o es irreal? No me hagas un anacronismo. Si tú me hablas a mí Yo te hablo de de que derechos. yo te digo a día de hoy. Si no fuera por ¿Pero me dejas sindicatos, hablar o no no? estarían esos derechos. Déjame Tan explicar. básicos como eso, ¿eh? Vale. No te voy al derecho de se muere un animal y tienes un día libre. eso no. Vale, muy bien. Estamos hablando de a día de hoy. Su pregunta ha sido concretamente a día de hoy. Si hacemos una revisión histórica acerca de la necesidad de los sindicatos, acerca de la necesidad Vamos a día de hoy. del pueblo obrero de pelear por sus derechos, te voy a dar absolutamente toda la razón. Hablando de hoy día, ¿vale? Estamos hablando de hoy día. No, porque Vale, ya, pero a ver, aquí Jota en la primera respuesta ha dicho los sindicatos per se. Los sindicatos per se en España que no tienen sentido, su naturaleza. Mira, yo voy a decir una cosa, y es que yo creo que, por desgracia, las clases trabajadoras mantienen los derechos hoy día por la sangre que derramaron muchos sindicalistas a lo largo del siglo XIX y XX. Por desgracia, porque si fuera por la organización de hoy en día sindical, la verdad es que no conseguiríamos ningún derecho. La verdad es que no los conseguiríamos. Y claro que son necesarios. ¿Por qué? Cada vez hay más opulencia por parte de la clase empresarial de cara a las clases trabajadoras. Me explico. La precariedad tiene múltiples formas. Entre ellas podemos encontrar los salarios. Los salarios son insuficientes. El salario mediano o el salario que más se repite es insuficiente para generar un estilo de vida con un proyecto de bienestar. Medidas de seguridad. O sea, estamos en un país en el que cada año mueren más de 800 personas por accidentes laborales. Entonces, que tú me digas que no es necesario el sindicalismo cuando, si tú revisas los accidentes y haces un análisis, vas a ver que gran parte de estos accidentes se pueden prevenir. Y no se previenen porque a muchos empresarios no les sale de los cojones garantizar la seguridad que hace falta. No les sale de los cojones adecuarse a las medidas de prevención de riesgos laborales. No solo los accidentes, también las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales también se dan porque en muchos trabajos no se garantizan las medidas de seguridad. Y la organización lo que hace es generar una pulsión para exigirle a estos empresarios que se garanticen las medidas de seguridad. Entonces, que tú me digas que no hace falta, claro, no es que no haga falta, es que está dejando de existir. Y por eso, cada vez más, los empresarios están teniendo esta opulencia, se están aprovechando de la situación, están ejerciendo prácticas abusivas. que claro, él me está hablando a mí de la revolución industrial donde a un niño de 8 años lo amarraban a una mesa y, ojo, que soy plenamente consciente de por qué empezó la guerra civil, soy plenamente consciente de por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, soy plenamente consciente de todo lo que llevó a la revolución industrial a los obreros y cómo sufrieron en aquella época. Yo no estoy negando la necesidad de hacer derechos del trabajador. ¿Y qué Lo lo que ha te hecho? estoy diciendo, a día de hoy... Los sindicatos. Vale, muy bien, si yo no le estoy negando eso. Pero que es importante. Yo creo que está un poco perdido aquí, Jota. Es decir, yo creo que lo que está haciendo es como improvisar un poco. Ya ha mezclado los derechos laborales y dice, yo sé por qué empezó la Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto sucede. Esto, si alguien ha debatido, sabe que puede pasar, es totalmente normal y no es reprochable, realmente. Esto no es reprochable. Es que A no día tenemos de derechos, hoy. Pero es que los derechos que tenemos a día de hoy son derechos conseguidos. Punto número uno. Porque para esos derechos. Entonces, ¿para qué sirve? A día de hoy te pongo un caso. Tú hablas. Es que si obligas al empresario que tenga que hacer esto. Primero, no se obliga a nadie. Porque hay acuerdos y mesas de negociación. Te pongo un caso muy concreto. La norma más importante que tienen los trabajadores y que tienen las empresas. La reforma laboral. En la que se habla del estatuto de los trabajadores, de cómo los contratas, de diferentes cuestiones para aquí no entrar a ahondar en un montón de cosas. Eso lo firman COE, que es la representación de las empresas, CEPIME, que es la representación de pequeñas y medianas empresas, sindicatos y gobierno. Entonces tú no estás obligando a las empresas a tener que firmar eso y a tener que adquirir eso. Tienen su propia representación para que puedan tener esos acuerdos. Entonces no puedes decir, no, es que les estás obligando y ellos no pueden contratar. Eso no es verdad. Porque ellos están firmando en la mesa lo que pueden llegar a acatar. Pero y lo que sabes no van a una- acatar, ellos dicen firma y deja- lo sacan de la negociación. Pero déjame A ver, una cosa. Una cosa es la reforma laboral y otra cosa es el Estatuto de los Trabajadores. Y otra incluso es la Organización Internacional del Trabajo o las directivas que te mandan desde Europa. Y además, otra cosa son los convenios de empresa o los convenios sectoriales o los convenios de sector, ¿no? Todo esto. Claro, es cierto, lo negocian y lo firman entre todos los actores que ha mencionado el chico. Lo que ocurre es que aquí yo soy bastante crítico. ¿Por qué? Ya lo he dicho, yo soy de la CNT.
yo soy anarcosindicalista. Yo no creo en los liberados sindicales, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que está hablando el chico este. Pero lo que sí que digo es que hay un artículo muy peligroso, creo que es el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en la que establece que solo los sindicatos mayoritarios serán capaces de negociar nuestras condiciones laborales. Esto es absolutamente peligroso. ¿Por qué? Y esto realmente lo puedo contar en primera persona. Yo era delegado sindical de la flota de repartidores de Justit en Valencia. Hace 4 años o hace 3 años. ¿Qué ocurre con esto? Mis compañeros y yo teníamos una serie de demandas. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Comisiones Obreras y UGT están negociando las condiciones o el convenio propio de Just para una flota de repartidores en la que no tienen representación sindical, ni comisiones obreras, ni UGT. Es decir, yo era el delegado, yo era el representante, y a mí me hubiera gustado participar en esa negociación. Porque lo que acaban firmando es realmente una serie de condiciones generales. Y unas condiciones generales que se abstraen del ámbito particular realmente vulnera los derechos reales de las situaciones que viven en el día a día los repartidores, en este caso. Por ejemplo, el calor que sufre un repartidor mientras trabaja es casi más peligroso que un día de mucha lluvia. Otra cosa es que llueva poco. Es decir, cuando llueve, las primeras gotas son las más peligrosas. Pues eso el convenio no lo recogía. Entonces, claro, la negociación colectiva está bien, pero tiene que ser más particular. A día de hoy es muy generalista, solo con 2 sindicatos. Una cosa, Entonces no los obligan. Hay un acuerdo. Pero... Déjame decirte una cosa. Para empezar, quiero que sepas que muchos de esos acuerdos los firman grandes empresas que se pueden permitir, igual que la izquierda a día de hoy. ¿Y pequeñas y medianas empresas? No me interrumpas. Sí, por favor, vamos a intentar terminar. No me puedes dejar hacer el punto. Sí, muy bien, pero es que no me interrumpas. Ahí tienes un bolígrafo, vas tomando notita y me respondes cuando acabes. En modo vacilón, El punto Jota, aquí es el siguiente. La izquierda a día de hoy dice ser antisistémica, anti grandes corporaciones y sube los impuestos y casualmente a los que benefician eso es a las grandes corporaciones que se pueden permitir pagar dichos impuestos y a los que os cargáis es a los empresarios y a los autónomos. Este tipo de acuerdos también perjudican enormemente a empresarios y autónomos porque impiden que una persona trabaje 3 horas, menos de media jornada y tengan que pagarle un mínimo cuando a lo mejor ni siquiera está produciendo lo que se le está pagando. Por tanto, creo que hablar de que eso es con acuerdo de todos los empresarios es bastante relativo, porque yo soy una pequeña empresa y yo, por ejemplo, no puedo contratar. Yo tengo que contratar autónomos. Vale, aquí ha cambiado, ha revertido directamente el marco del debate. O sea, el chico sindicalista le está diciendo, oye, pero es que en las negociaciones sindicales, en las negociaciones de convenio, se cuenta con CEPIME. CEPIME es la organización que cuenta con pequeños y medianos empresarios. Aparte de la COE, que todos, por supuestísimo, se llevan también paguitas mensuales y anuales por parte de la administración pública. Pero hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Jota, es decir, en el debate que ha abierto. Lo que en realidad asume Jota diciendo esto es que el enemigo del pequeño empresario es el gran empresario. Es decir, dice, para contratar yo me tengo que ver obligado a contratar autónomos, a contar con ellos para alguna tarea en concreta, entiendo, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que la administración no tiene unos principios o unas tasas impositivas para estos sectores que sean progresivas. No lo tienen. Entonces, como no lo tienen, cuesta. Pero cuesta también porque la mayor parte del mercado laboral lo aglutinan unos pocos, generan un monopolio y expulsan de esa esfera de la producción a los pequeños. Por eso la administración es la que se tiene que encargar de garantizar y de proteger a estas pequeñas y medianas empresas que intentan salir a reflote, me parece muy bien, y también le tiene que poner limitaciones a las grandes empresas. Eso es lo que tendría que hacer la administración pública. Para lo que estás comentando, que no te doy la razón por el dato erróneo, pero te va a contribuir en tu palabra y te lo doy para ti. Hoy día, convenio de hostelería, que es lo que yo me dedico, tengo 15 empleados, hoy día es obligatorio contratar con contrato indefinido. Yo no puedo hacer un contrato de 3 meses. Tú no puedes hacer ya contrato. Es imposible. No es indefinido. Pero eso en Canarias. ¿O eso aquí? Creo que el convenio de hostelería global. Me lo dirás tú mejor. La verdad que ahí me has pillado. Ahí te digo una cosa. No es mi fuerte ni muchísimo menos. Yo tengo 15 empleados y no se puede tener una persona. ¿Y has tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos? A cada 3 meses. Doy fe. Todos los meses él trabaja conmigo y él lo puede ver a día de hoy. Entonces no te das cuenta de que al final del día lo que hacen es que una persona verdaderamente trabajadora no tenga el puesto y lo tenga un jeta. Porque al final del día hay mucho jeta. A ver, la realidad es que en España tenemos un mal endémico instaurado en nuestra psique y que la gente quiere dinero
trabajando lo menos posible. A ver, Esa es la antes de seguir con lo que dice Jota, habría que ver las condiciones que ofrece el chico este que tiene a 15 empleados. Habría que verlo. Y también existe la contratación por circunstancias de la producción. Es decir, en un trabajo temporal, tú puedes hacer esa figura y tiene que ser indefinido, porque el contrato tiene que ser indefinido. Pero lo que tiene que hacer eso es garantizar unos derechos mínimos. realidad. Tu cara ha sido bastante reveladora. Espero que el editor la ponga porque ha sido como... Pues yo no estoy en tu filosofía de vida. Yo quiero el máximo dinero posible, trabajando lo máximo posible y todo por mérito propio. Yo genero un dinero a través de mis canales de YouTube, a través de mi bebida, a través de mi comunidad, a través de participaciones y la gente a mí me paga por el valor que yo aporto. Me explico. Yo, si tengo que contratar a personas, y yo ahora mismo a mi cámara, Buru, te mando un enorme saludo, menos mal que no es un rojo como te has descrito tú del programa, y él entiende que yo no lo puedo contratar porque si él algún día no me puede venir al programa porque está malo, yo su trabajo se lo subcontrato a otro. Igual que el técnico de sonido. Un saludo, Mateo, te quiero un montón. Está pero aquí Jota admitiendo que a un trabajador que le va continuamente, que habrá que ver si cumple la figura de falso autónomo. Porque si solo opera para Jota, quizás lo cumple. Pero de aquí nacen dos cuestiones fundamentales. Una, y no creo que sea el caso, ¿vale? Porque sería admitirlo aquí y se habría hecho ya viral. Pero Jota, si le emplea, tiene que pagarle la baja. Evidentemente, es una persona que está dedicando su tiempo y su esfuerzo a que tú estés creciendo. Es decir, tú sin el cámara no creces, Jota, lo siento. Tú sin el cámara no creces, sin los servidores de YouTube que trabajan día a día para mantener la plataforma, tú no creces y evidentemente sin tu esfuerzo tampoco creces. Eso nadie lo niega. Y ahora, los autónomos están ultraputeados. Rollo, lo que dice Jota, si yo lo tengo de autónomo porque está sirviendo en diferentes producciones y él cae malo, no hay nadie que le garantice una baja a él tampoco. Eso es una tarea también a cumplir. Por cualquier motivo, yo subcontrato a otro técnico de sonido para ese día. Al igual que a mi editor, si él no puede editar porque le pasa cualquier cosa, yo subcontrato a otro para que lo haga. Y es evidente, porque mi actividad económica no es una ONG. Mi actividad económica depende de que cada persona ejerza su trabajo en determinado momento. Entonces, estos convenios de si yo lo estuviera contratado, se me coge una baja por estrés, se me coge una baja por depresión y yo le tengo que estar pagando parte de la fiesta y a lo mejor yo me voy a la quiebra. Y esos 6 puestos de trabajo que estaba creando, por 2 jetas que se han puesto de acuerdo para irse al paro, mi actividad económica se va a tomar por el culo con los consecutivos impuestos. Pero es que llame jeta a cogerse una baja, o sea, tú caes malo, así es como lo ven los empresarios a un señor que cae malo. O sea, entiendo que los días libres también porque tienes un familiar en el hospital tampoco lo va a respetar, va a decir que es jeta, ¿de verdad? ¿De verdad vas a decir eso? ¿Solo porque quieres salvaguardar tus intereses? Hostia, tío, esto ya sí que me suena un pelín egoísta, ¿eh? Acabas de decir una cosa muy clara primero, y es que tus trabajadores no son tus trabajadores, son autónomos que te facturan. Te entendí. No los tienes en empresa, no los tienes asalariados. Podría, si no tuviésemos las leyes como las tenemos, podría. Entonces no los tienes contratados, no son tus trabajadores, son autónomos que te prestan un servicio, a ti como autónomo también o como pequeña empresa, y ellos te generan una factura, tú le pagas la factura. No son tus trabajadores. Es un punto número 1 porque no hay que mezclar diferentes categorías laborales. Punto número 2. Vale. O sea, que resulta que yo voy a trabajar en una empresa, ¿no? Que resulta que en mi puesto de trabajo tengo un montón de estrés, que tengo problemas médicos, que tengo un accidente profesional y no me puedo coger la baja porque soy un jeta. ¿De verdad? O sea, que no puedo tener derechos como trabajador si me lesiono trabajando para la empresa, generándote riqueza. Muy distinto eso a lo que he mencionado yo. No manipules. Te pregunto. No manipules. Que, por ejemplo, porque tú no has explicado el caso y si no has hablado por encima. Tú resulta que le pones a tus editores, que no lo creo, pero bueno, por ponerte un caso extremi, tú le pones a tus editores a decirle, mira, yo necesito sacar 2 vídeos diarios. Entonces, socio, búscate la vida y genérame 2 vídeos diarios. Resulta que eso le genera estrés al trabajador porque no tiene descanso, porque no puede conciliar su vida profesional, porque resulta que tiene que estar todo el rato pendiente al trabajo, porque no tiene tiempo ni siquiera para comer. Resulta que le generas una enfermedad profesional. Pero es un jeta si no puede ir a trabajar por una cuestión que ha tenido trabajando para ti. Eso no me parece a mí de jeta. Qué blandito eres, hermano, hablando de generar un estrés por hacer 2 putos vídeos diarios, mi niño. Es que ves, esa es la puta mentalidad. Tú representas a la generación de cristal de los cojones. Pero a ver, vamos a ver. Si yo te contrato para hacer 2 vídeos diarios y no te ves capacitado para hacer 2 vídeos diarios, no eres la persona que yo busco. Resulta amigo que mío, pero, o sea, es que acabo de escuchar tu argumentación y ha sido como, encima, 2 vídeos, coño, me llegas a decir 10 y te digo, vale, estamos hablando de un ejemplo. Pues tú imagínate que tú lo contratas para hacer 2 vídeos diarios y después resulta que tú ahora estás más potente en redes sociales y dices, en vez de 2 quiero 4, pero con las mismas condiciones que tenías haciendo los 2, con las que te contraté. Búscate la vida. Pero es que no... Mira, ¿quieres que te cuente la historia? Mira, te voy a contar una historia muy bonita. Escúchame. Una cosa, antes que nada, para hacer hincapié.
El estrés es multifactorial, se da por diferentes cuestiones. Es decir, el estrés por el trabajo puede derivar también en el síndrome de burnout, ¿no? En el síndrome del trabajador quemado. Por ejemplo, un editor de vídeo puede decir, hostia, yo en una hora hago 2 vídeos. Ahora Jota. Ya, pero uno de los factores es la monotonía. Si tú ves que estás haciendo un trabajo en el que no te sientes plenamente lleno, en el que ves que todas las tareas son ultra repetitivas, puede generar un estrés. Y esto no es que lo diga yo, es que los estudios que avalan los factores psicosociales también lo manifiestan. Por eso es importante que dentro de las empresas, lo que ocurre que esto es un discurso liberal y en el que me toca a los cojones darles la razón, es mucho más fácil de aplicar en las grandes empresas que en las pequeñas empresas, que es la rotación, ¿no? La rotación del personal. Es decir, si tú tienes a un editor que siempre te hace el mismo contenido, pues acabará hasta los cojones. Y esto ocurre en trabajos de administración, por ejemplo. En la administración y finanzas, gente que no para de hacer albaranes, facturas, ¿vale? Es un trabajo sencillo, pero acaban quemadísimos. Y esto ocurre. Por encima porque no sé tu caso en específico. No, pero es que tengo una va a ser historia muy específico. bonita. Te voy a Ahora, tú contar cambias el una contrato, tú cambias las condiciones del contrato sin acuerdo con el trabajador, si no le dices, socio, por lo mismo que antes hacías 2, ahora me vas a hacer 4 porque yo lo necesito. Le genera estrés o ansiedad, lo que fuera. Habla 5, habla de 10, habla de 20. Te estoy poniendo un caso ¿Sabes qué hace? concreto de números. ¿Sabes qué hace ese trabajador? No, es que tú, como No, tú dupliques la puedo actividad hablar. sin duplicarte las condiciones o manteniendo las condiciones estables y te jodiste, yo qué sé, por una enfermedad o lo que fuera, eres un jeta por querer cogerte una baja. Pero si es por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? A ver, punto número 1. Si una persona le ponen el doble de trabajo sin subirle el sueldo, esa persona no es muy lista porque esa persona coge y se va. Entiendo que en este país, al tener tan... Déjame hablar, tío, que te lo juro que mi mente funciona muy rápido y si me estás hablando aquí como un martillo pilón, a mí las ideas se me van. El punto aquí es el siguiente. En un mercado tan solidificado por todas las regulaciones que hay, por lo imposible que es despedir a un jeta, y no hablo de una persona que se haya lesionado, o sea, no manipules. Que yo he trabajado en la obra y yo mismamente me he lesionado. No es lo mismo estar lesionándote trabajando en la obra que cogerte una baja por estrés, como conozco así de personas que van a su amigo el psicólogo para que les firme una baja por estrés y seguir. ¿Por qué no es lo mismo? Y a mí me gustaría, yo si fuera el chico sindicalista, le preguntaría, ¿por qué no es lo mismo una baja por estrés que una baja por un accidente en la obra? Evidentemente, la baja en la obra es muy flagrante, es muy visual y yo creo que en el imaginario y en el ideario de absolutamente todo el mundo, pues parece que sea la baja por excelencia, ¿no? La más emblemática, ¿no? Un obrero que tiene un accidente y tal, ¿no? Pero es que la baja por estrés también se da y tú necesitas informes médicos para que te la den. Y esto es como todo. ¿Que habrá algún jeta que otro por ahí que dice que tiene baja y no la tiene? Pues por supuestísimo, ya. Pero es que aquí no estamos hablando de minorías, estamos hablando de cómo funciona el sistema en general. Entonces, los acuerdos entre individuos son maravillosos. Yo empecé con el chico, tenía 18 años cuando empecé con él. No tenía ni puta idea de nada. Al principio le dije, bro, vamos a ver qué tal va esto y tú lo coges como experiencia, porque yo tampoco tenía dinero, nadie ganaba dinero de eso, nadie ganaba dinero. Era un proyecto ya veremos qué tal. A día de hoy se gana la vida muy honradamente conmigo y cuando le dije, bro, tenemos que apretar un poquito más, me dijo, pues tío, hay que pagar más dinero. Yo le dije, pues lo estamos produciendo, claro que sí que te pago más dinero y evidentemente si yo le digo, no, te voy a pagar lo mismo que te pagaba al principio, él me hubiese dicho, pues vete a tomar por el culo, ¿entiendes? Las personas no son estúpidas y las personas somos capaces de entendernos sin que un jodido sindicato se las dé de intermediador y de salvador del trabajador. Y a día de hoy está muy contento trabajando conmigo. Y te digo una cosa, podría ganar mucho más si no fuera por los putos impuestos de mierda que me cobran cada vez que le hago una factura. Joder, qué faltón eres, Jota, tío. Qué faltón es. Lo que ocurre aquí es que hay muchísimas personas que viven por y para las necesidades. Hay gente que tiene familia y se ve sometida a aceptar condiciones totalmente inhumanas. Entonces, lo que dice el sindicalista tiene sentido. Yo creo que no lo ha explicado bien, ¿no? No sé si lo explicará a continuación bien. Pero básicamente, tú imagínate que eres una madre de familia, una familia monomarental, ¿no? Y eres limpiadora. Y te dicen, oye, Mari Carmen, vas a tener que limpiar 5 patios más al día. Y si no, ya te digo, es que la empresa tiene que ajustar números y no sé qué y nos tenemos que apretar el cinturón. Esto es lo que ocurre. Y la mujer esta, la señora Mari Carmen, dice, vale, pues lo cojo. Hay gente que no se puede permitir salir de su trabajo por necesidad. Si el editor de Jota puede, porque además es un chiquillo que tenía 18 años y puede vivir con sus padres y tener ahí un sustento, un entorno favorable, yo me alegro, pero no es lo común. Gente se queda sin trabajo o gente asume mucho más trabajo del que le corresponde. Es decir, si no fuera así, la gente no haría horas extra, pero las hace. Tu caso concreto con tus trabajadores, si le pagas más, le pagas menos, eso se llama sesgo del superviviente. O sea, que sesgo del superviviente. Que lo hagas tú
no significa que todo el tejido empresarial lo haga. Eso no es real. Hay mucho tejido empresarial que no lo hace. Segundo, punto número 2. No, es que, claro, no necesitamos a los sindicatos para que lo defiendan los cosas. Si no fuera por los sindicatos, habría muchísimas denuncias y muchísima inspección laboral que no llegaría a las empresas. Al final los sindicatos ayudan a los trabajadores a que la inspección laboral llegue a la empresa para ver si tú estás haciendo 8 horas de más de tu jornada o 10 horas de más a la semana en tu jornada que no te están pagando, que no te están cubriendo, que te están obligando a quedarte. Y después eso que dices tú de la falsa promesa de quédate, ahora vas a ganar poco, pero seguro que en unos años vas a ganar mucho más. Eso me suena a mí a la estafa de los becarios igual. No, es que al final esto lo vas a poner en tu currículum. Mira, perdona, pero el currículum o ponerlo en tu currículum y esa experiencia profesional, el salario emocional, no paga un alquiler, que tú decías antes que tenías un problema de vivienda, no mejora las condiciones precarias que tienen las personas jóvenes por culpa de filosofías como esa, no cambia su realidad en el día a día. O sea, tú defiendes que los jóvenes tienen que tener mejores condiciones, acceso a la vivienda, pero a la vez defiendes, oye, cuidado, que no tengan muchos derechos, que mejor que trabajen por tener experiencia profesional, que va a ser mucho mejor y más gratificante. Prefiero que... No, para poder tener la vivienda, para poder tener los jóvenes mejores salarios, para tener mejores condiciones de vida, para poder vivir mejor, necesitan condiciones laborales. ¿Y sabes qué se lo ha dado? Los acuerdos entre sindicatos, empresas, además también CEPIME, porque tú hablas de que tú no tienes representación y es mentira porque CEPIME te representa como pequeño empresario y está también en las mesas del diálogo social y también el gobierno. Entonces, la realidad actual que tienen las personas jóvenes de disminución de la tendencia del paro, de aumento del salario y de mejores condiciones es gracias al acuerdo entre sindicato, patronal y gobierno. Entonces, ¿necesitamos a los sindicatos? Sí, porque si no fuera por ello seguramente tendríamos la filosofía que acabas de plantear tú de que no, hombre, empieza con un poquito y ya si me va bien, si eso, te pago más. Y si no, pues bueno, pues estar 6 años en los que a mí me va mal y tú sigues trabajando mal y sigues en casa de tus padres. Tú sabes que Debate bien este tío, debate bien. Me gustan mucho los argumentos que utiliza. Un alquiler sin poder comprarte un coche. Ahora sí, de mis fotos. El punto es, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo prefiero que la gente gane mucho dinero, ¿vale? Que la gente gane mucho dinero. Pero es imposible ganar mucho dinero en España precisamente por las regulaciones que hay. Es el empresario, el pequeño empresario, que es el que contrata mayoritariamente, le cuesta un riñón contratar a alguien. Entonces, tú hablas del problema de la vivienda y lo atacas con, seguramente que son los propietarios el problema. ¿Me equivoco? Depende del contexto, depende de la situación, depende de la zona, Bueno, depende de la comunidad. pero era una respuesta rápida. Es que no, el punto aquí es no hay que respuesta tú absoluta. crees que estás peleando por los derechos de los trabajadores y yo lo que defiendo es que realmente lo único que haces es que sea imposible contratar, perjudicando a las personas que verdaderamente quieren trabajar. Ese es el punto que yo estoy intentando hacer. ¿Tú crees que regularizando, legislando y haciendo una ley inflexible contra los empresarios para que le den derechos a los trabajadores estás beneficiando al trabajador, pero lo único que estás haciendo es ahogar a las empresas y lo único que estás haciendo es que también los trabajadores no tengan un mercado laboral flexible al cual si el empleador les da unas condiciones que no les gusta, diga, ¿sabes qué? Es que me la pela perder el curro como en Estados Unidos porque yo con esta experiencia laboral que tengo encuentro un trabajo en 24 horas. Aquí en España te echan del trabajo y es un drama. Porque a ver quién coño te contrata. Esa es la realidad. Entonces, sois los defensores del trabajador y lo que lográis es que el trabajador le sea una odisea imposible el trabajar. ¿Tú hubieras votado a favor? A ver, yo creo que es que está mezclando cosas. O sea, J está mezclando los derechos de los trabajadores que se manifiestan en múltiples formas. Es decir, los derechos de los trabajadores son, conciliación, bajas, salarios, horarios, días de descanso. Es decir, todo esto configuran condiciones laborales, el estrés, cantidad de trabajo. Y J lo está reduciendo únicamente al papel que tiene el empresario a la hora de contratar. Entonces, me parece un poco falacia que lo lleve únicamente a ese campo. Es decir, son múltiples las condiciones laborales de los trabajadores. No me lo lleves únicamente a que es difícil contratar para los empresarios. Yo sí que creo que en España es difícil emprender. Yo sí que creo que deben ser progresivos y se debe garantizar. Tengo aquí, mira, Juanes, cabrón. Gatos y vinos era mi destino para J, míralo. Pero lo que está claro, y esto habría que decírselo a J, los empresarios no mueren por accidentes laborales. Habrá alguna excepción del 1% y porque sea un autónomo que tendrá subcontratado a uno o una pequeña empresa que tendrá subcontratado a 2 personas, como muchísimo, igual en 3 años o 4. Pero la gran mayoría de accidentes laborales, los que se mueren son los trabajadores, no son los empresarios. ¿A favor de la subida del salario mínimo? No, para nada. Me parece ridículo. Pero si eso mejora la condición de los trabajadores. No. ¿Por qué no? Si cobran Es falso. más, Me voy a poner un pequeño ejemplo. Los sindicatos defienden a los trabajadores. ¿Dónde coño estaban los sindicatos durante la pandemia? Defienden a los trabajadores, negociando ERTE. Sí. Negociando ERTE. Sí, negociando Que ERTE. gracias a los ERTE protegimos a un montón de trabajadores. La verdad es... Eso es la verdad. siguiente. Y además no solo a los trabajadores, también a las empresas. No. Porque los ERTE no los asumían las empresas.
La realidad ¿Sí es o no? Eso es cierto, o sea, es que le está metiendo unos zascas, le está metiendo unos datos que yo creo que Jota no sabe dónde meterse. La realidad es la siguiente. En Los España, sindicatos estaban negociando ERTE. no tengo el dato exacto, pero en España quebraron no sé cuántos autónomos durante la pandemia y el Estado, que se supone ya que está aquí 5 negocios cerré. 5 negocios cerraste. ¿Y estaban los sindicatos ahí apoyándote? No, y sigue pagando seguro social. Estaban los sindicatos apoyándote. ¿Qué pasa? Una pregunta, es otro tema muy delicado. Pero es que el sindicato no tiene que estar apoyando que cierre un negocio o no. confundiendo. El sindicato apoya al trabajador. Tú te puedes apoyar en los círculos de empresarios si quieres, en CEPIME o en la COE. Exígeles a ellos, que son los que están representando tus intereses, no el sindicato. No, yo siempre Es que la confundo, tú defensa- lo tienes todo No, clarísimo. Javi, la Estoy defensa terminando, debería ser joder, Cepime. macho, oye, o me moderáis a esto. Es que la está defensa le toca a complicado. CEPINE, que es la representación de los pequeños empresarios. Eso es. Lo que está haciendo los sindicatos es negociar para los trabajadores. ¿Por qué un autónomo no es un a tus trabajador? trabajadores en ERTE. Pero una pregunta. ¿Qué? Pero Tú tenías a tus trabajadores en ERTE. Cerraste y ya está. Solo estabas tú, tenías trabajadores. yo tenía 16 ¿A dónde mandaste tus trabajadores? al paro. Al paro directamente. 16. ¿Y por qué no negociaste un ERTE? Porque mi actividad laboral no se podía ejercer en ese momento. Ocio nocturno, cachimbas que no está derivado. No. ¿Ya hablaste con CEPIME? Y hablemos con Hablaste con la CEPIME, patronal. exactamente, ¿Qué te pero, dijeron? pero se canceló mi actividad. ¿Pero qué te dijeron ellos? Que no se puede hacer nada, pues se canceló mi actividad. Directamente. Exactamente, o sea, yo podría darles un ERTE a ellos y comerme la seguridad social durante 6 meses. Y menos mal que los boté a la calle, porque si no me hubiese ido a la mierda. Entonces muchos no los defendía. No. A mi situación personal, pero digo, dato mata relato y es un relato propio que no... Sí. A ver, no, estaba hablando yo siempre, pero ahora ya la idea. Vamos a intentar, Hombre, que hable Jota de interrumpir, hombre. vamos a intentar respetar el turno de palabra. El punto de todo esto es que también tenéis una confusión extremadamente grande con lo que es el trabajador. El trabajador es solo el empleado. Yo no trabajo, yo no soy clase trabajadora, bajo tu criterio. Sí, lo eres. Ajá. Entonces, ¿quién me defiende a mí? CEPIME, Sepime. por ejemplo. Sepime. ¿Tú tienes tu representación? La Quiero realidad- decir, Jota, si te interesa que la CNT, el sindicato en el que yo estoy, ahora ha abierto la puerta para que se inscriban autónomos, ¿vale? Lo digo por si te quieren meter. De hecho, hay varias asociaciones de autónomos que se llaman ATA y UPTA, ¿vale? En estas ambas formaciones puedes ver recogido tus intereses y asesorarte con ellos. A mí lo que hacéis es ahogarme no, no, impuestos, dejarme los cojones estrujados para pagaros a vosotros para que os comáis las gambitas. Y la verdad es que estoy hasta los cojones. ¿Creo en los sindicatos? Sí, siempre y cuando los sindicatos se financien solo y única y exclusivamente con su cuota de afiliados. Mientras el 40% de vuestra financiación venga de subvenciones estatales, 40% lo he mirado antes de venir, tranquilo, lo puedes chequear, sí, jajaja. Yo he de decir que como anarcosindicalista, aquí estoy con Jota, yo estoy en contra de las subvenciones a sindicatos. O sea, y aquí yo hago una clara distinción entre sindicatos y partidos. Y hago también una clara distinción entre financiación de los sindicatos, subvención a los sindicatos y también trabajadores del sindicato. ¿Por qué? Vamos por partes. Para mí, que los partidos políticos tengan financiación que no debería ser tan alta, porque la que hay es una absoluta locura, los que hayáis trabajado en política y veis el gasto que se dejan en algunos actos son descomunales, pero es necesaria la financiación en partidos políticos porque si no es el poder privado quien se encarga de ejercer la política. Eso de primeras. Para los sindicatos no, porque en teoría en los sindicatos la gente está trabajando y dedica una parte de su trabajo y de su salario a la cuota sindical mensual. En eso sí que estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Al igual que la patronal no debería cobrar subvenciones. Es que J habla mucho de sindicatos ya, pero es que CEPIME, la COE, también recibe pasta. Y ojo, casualmente, eso no hay huelgas generales. Siempre habláis del salario mínimo interprofesional y veláis por los derechos de los trabajadores, pero jamás os fijáis en que el poder adquisitivo del trabajador es cada vez menor. Eso es la vela. ¿Por qué? ¿Por qué no os quejáis de lo que verdaderamente importa? ¿Por qué no os quejáis de lo que verdaderamente hace que la clase trabajadora esté pasando penas a día de hoy en España? ¿Tú qué prefieres? ¿Que el salario sea 500 euros, ¿vale? De media, pero que con esos 500 euros te puedas comprar una casa, llenar la cesta a la compra, tener un coche, o que te suban a 1.500 el salario mínimo, pero con eso no te dé ni para pipas? ¿Qué es lo que prefieres? Tener mayor. He de decir que me toca bastante los cojones estar de acuerdo con J en algún aspecto. Es decir, en España es cierto que ha subido el salario mínimo, pero también ha subido la inflación. Y J lo que está, yo creo que sugiriendo aquí un poco, ¿no? O parece, J no, pero mucha gente que piense como él, y posiblemente él también, digamos que atribuyen los precios de la inflación al gobierno. Los precios han subido porque el libre mercado ha puesto a disposición y se ha puesto manos a la obra
para permitirse el lujo de subir los precios a su conveniencia. Y esto no es una situación eminentemente en el caso de España, en el caso del Estado español. Es que ha ocurrido en toda Europa. Y una de las derrotas sindicales para mí por parte del ministerio y que se ha abanderado, que se han puesto la medallita, es decir, mira, hemos subido el salario mínimo. Bueno, perdona, lo has subido, pero el IPC, los puntos del IPC, ha subido mucho más. Es decir, si el salario mínimo sube por debajo que los puntos de la inflación, en realidad se está bajando el salario mínimo. Hay que verlo así, y por eso el poder adquisitivo de las clases trabajadoras han bajado. Poder adquisitivo. Ajá. ¡Oh! Pues eso es una cosa que los zurdos en este país no entienden. Oh, es que ahora con la reforma laboral de la Yolanda han subido el salario mínimo interprofesional a esto. Muy bien, con ese salario te puedes comprar muchísimo menos que con el que había antes, pero muchísimo menos, porque la cesta de la compra te vale el triple, la gasolina, impuestos, te vale el doble. Al final, ¿qué pasa? Eres más pobre, pero te dicen que como tienes más cantidad o mayor número en la nómina final, te están dando más. Vosotros no atacáis los problemas económicos de verdad. Vosotros lo que sois es un síntoma y vivís muy bien comiendo gambitas, que por cierto, lo de las gambas es la polla, porque sabes de dónde viene. O sea, no es un mito. Lo de las gambas viene, creo que fue UGT concretamente, de una comida en Sevilla y de dinero público se gastaron creo que 2.500 euros en marisco. Entonces, claro, cuando... Pues lo vino un pleno. No sé si fue o no. O sea, lo de las gambitas no viene por nada. Viven de putísima madre. Luego también hay una foto muy curiosa de los de UGT o de comisiones obreras que tenían la hoz y el martillo y estaban comiendo en un Kentucky Fried Chicken. Entonces es como tú dices, a ver, tío, si es que esta gente al final del día no veláis por los intereses de los trabajadores, lo único que queréis es una especie de socialismo en el cual es que no entiendo muy bien ni qué es lo que queréis. El punto es que sin la actividad privada, ¿vale?, los trabajadores no podrían tener. Y por eso la izquierda, no sé si te has dado cuenta, ha cambiado tanto el relato desde la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy. Antes la izquierda sí que era una lucha obrera, el proletario contra la burguesía. Ese relato, a medida que el obrero se fue empezando a poder comprar una televisión, un coche, una casa, incluso en la playa, ese relato ya no tenía sentido. Entonces ahora el enemigo es la cultura. Por eso, yo no sé, a ti te veo más un marxista clásico, creo, por lo poco que he hablado contigo, de los derechos del trabajador y tal y cual, pero la izquierda a día de hoy está perdida. Y de hecho te digo que a día de hoy en Europa la izquierda no representa a los trabajadores. Bueno, a ver, es que, hostia, está soltando de falacias, está soltando de... Me voy por aquí... Yo creo que sí que es verdad que su mente va muy rápida, tiene muchas ideas y va mezclando, ¿no? A ver, mira, ha hecho hincapié en el tema de la gasolina y dice, impuestos. Mira, por ejemplo, en el 2020, 2021, con la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez lo que hizo es a camioneros o a diferentes sectores de trabajadores les puso una exención de impuestos a la gasolina. ¿Qué hicieron los propietarios de estas gasolineras, de las petrolíferas? Decir, oye, ya que el gobierno me ha quitado los impuestos, yo puedo seguir subiendo los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la inflación no estriba en los impuestos que se ejerzan, sino en el precio que ponen los poderes privados. Segundo, hace hincapié en el tipo de izquierda que tenemos post-muro de Berlín, y parcialmente estoy de acuerdo. Lo que no comparto es que es después del muro de Berlín, lo que yo creo es después del mayo del 68. Y esto, cuando tú estudias geopolítica, los que hayáis estudiado políticas lo sabréis muy bien, es aquello de que se dice, hemos pasado de un mundo bipolar en el que se enfrentaban la URSS con los Estados Unidos en la Guerra Fría a un mundo multipolar en el que no se definen muy bien todos los actores políticos después de la caída de la Unión Soviética. Y es cierto, antes los trabajadores de Occidente veían la Unión Soviética y decían, joder, aquí están teniendo derechos laborales, a lo mejor nos tenemos que organizar también. Y lo que hacían los gobiernos socialdemócratas es, toma tu pildorita, tranquilo que yo te lo doy. Últimos minutos de bloque, responde Antonio si quiere. O sea, es muy difícil responderte porque has mezclado 18 temas en solo uno. Es una disertación tan amplia, con cuestiones que se diferencian. Sí, estaba terminando mi alegato acerca de lo que piensan los sindicatos y la izquierda en mezclando general. cuestiones de gasolina, que si un impuesto, que si comida, que si... O sea, has mezclado tantos temas dentro de uno que no sé ni siquiera qué responderte. Huelga general. Entonces voy a ir por puntos y así vamos directos al lío. Tú dices, o planteabas, que no hubieras votado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Y además hiciste una mezcla indebida también, como si el salario mínimo fuera con la reforma laboral, cuando una norma no tiene nada que ver con la otra. Y eso no pasa nada por el desconocimiento, pero una cosa va separada de la otra. La reforma laboral va por un lado y la subida del salario va por otro. Si fuera por ti, por tu pensamiento, los trabajadores a día de hoy, con la cesta como está, con los precios como están, seguirían cobrando 700 y pico euros. O sea, su realidad sería mucho más compleja. Si fuera por ti, por tu pensamiento de mercado flexible, que es lo que teníamos con la anterior reforma laboral,
a día de hoy no tendríamos los datos que tenemos. Tendríamos seguramente un 50% de paro juvenil, tendríamos un montón de pobreza, tendríamos personas sin contrato fijo, sin saber si hoy lo despiden de un sitio y dónde se va a ir al otro, que esa era la problemática estructural de la juventud con la anterior reforma laboral, que no tenían ni a dónde ir, ni dónde iban a terminar, ni dónde se iban a meter. Si fuera por tu pensamiento, si no existieran los sindicatos, la realidad juvenil a día de hoy sería más del 50% de desempleo, personas que no saben si van a terminar un trabajo, a dónde se van a ir, o empatando contratos temporales unos con otros, contrato de 2 y 3 días, contrato de un mes, el siguiente déjate ver y ya veremos lo que hacemos. O sea, si fuera por tu realidad, lo que nos esperaría hoy a las personas jóvenes sería pobreza, pobreza, pobreza y desempleo. Menos mal que existen los sindicatos y que han hecho, primero, que las personas tengan mayor poder adquisitivo, aunque sigue siendo de lejos el que teníamos antes, por ejemplo en 2008, antes de la primera crisis. Gracias a los sindicatos, y menos mal que existen y no estás tú solo negociando, tenemos a personas que tienen un contrato fijo y que con eso pueden acceder a una hipoteca, se pueden comprar un coche, pueden tener diferentes cosas, y gracias a que existen los sindicatos tenemos derechos, porque lo que te escucho a ti es decir, no, yo me protejo yo y los trabajadores que se busquen un poco la vida. Y esa no es la realidad, porque al final eso no es bueno ni para la economía, ni para los trabajadores, ni para las empresas. Mezclabas también lo de la huelga general por responderte a la huelga general. Con la izquierda no hace una huelga general. Es que no hay condiciones ahora para hacer una huelga general. Bueno. Hay una reforma laboral firmada por COE, por CEPIME, te lo voy a repetir porque son la representación de las empresas, y por los sindicatos, en los que se han mejorado las condiciones. Hay subidas del salario, hay negociaciones de convenio, hay mejora de la situación, y tú planteas, Mejora los de la empresarios situación. no podemos contratar. Oye, ¿por qué los datos de contratación? ¿Por qué tenemos éxito o tenemos récord en los números de afiliación a la Seguridad Social? ¿Por qué tenemos en España en la actualidad, con los sindicatos y con un gobierno de izquierda, más personas cotizando a la Creo que Seguridad es trabajo público. ¿Por qué tenemos más contratación? Creo, si mal, ojo, ¿por qué creo tenemos mayores, que es trabajo público. ¿por qué tenemos mejores salarios? ¿Por qué tenemos esas condiciones? ¿Por qué las tenemos? Porque seguramente si estuvieras estudiando, no, porque tú lo que planteas es trabajo temporal. ¿Sabes que es trabajo antes, público de lo que estás haciendo? Perdóname, pero sabes que lo que estás haciendo es una trampa. No. Lo que estás haciendo es La meterle mayor más gasto a las arcas del Estado cuando tenemos un 140% de deuda con respecto al Producto Interior Bruto. Es que es una animalada lo que Está mezclando. O sea, el otro le ha metido un pedazo de repaso en un momento. También decirle creo que se llama Antonio, claro que se dan las condiciones como para hacer una huelga general. Claro que se dan las condiciones. Es más, me atrevería a decir, si a día de hoy las políticas de empleo que tenemos, las situaciones, la absoluta precariedad, el poder adquisitivo que tienen las clases populares fueran idénticas con un gobierno de derechas, ya hubiéramos salido a la calle. Lo tengo clarísimo. Si tú trampeas y colocas a el hermano de Sánchez, a la Begoña y a toda esta gente y les das de alta en la Seguridad Social sin dar palo al agua, pues evidentemente van a subir. Pero esa gente está creando riqueza. La respuesta es no. El trabajo en el sector privado, que es el que alimenta al sector público, está cada vez más bajo. Entonces, mira, yo te voy a ser honesto. Déjame hablar, por favor. Te voy a ser honesto. Yo no entiendo muchísimo de todas las mierdas que me estás hablando tú a mí. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque soy una persona que va por libre, que genera su propio dinero y soy el... ¿Qué te importas tú? Me importa yo y las personas que trabajan conmigo y mi familia. Egoísta. Que soy egoísta. O sea, es por eso, simplemente. Porque hay quien piensa en todos y en la defensa de todos. Yo pienso en todos, en todos, pero a la hora de producir dinero no. Y de hecho, tú sabes que no la reforma laboral, ¿sabes a qué me dedico? No piensas en un segundo. ¿Sabes a qué me dedico, no? Yo empecé mi proyecto, vale, Mira, yo tengo un podcast de bastante éxito que se llama Red Pill Podcast. Y me preocupo tanto por todos que veo cómo la natalidad va cayendo y me imagino España dentro de unos cuantos años y no es España, ¿vale? Y no es España. Entonces, evidentemente, no me llames egoísta cuando estoy poniendo... Bueno, yo creo que el debate laboral se ha acabado ya, por eso lo voy a dejar aquí. Yo creo que Jota lo ha admitido, dice, oye, de lo que tú me estás hablando yo no tengo ni idea. Yo creo que por eso utiliza subterfugios. Oye, pues, ¿me estás hablando de esto? Sánchez. ¿Me estás hablando de esto? Pues gasolina, impuestos. ¿Me estás hablando de esto? Pues el sector público. Estamos hablando de los derechos laborales. Derechos laborales de los que yo creo que Jota, honestamente, no está muy informado. Y de lo que, honestamente, me da la sensación de que tiene una perspectiva un poco egoísta, ¿no? Así que lo voy a dejar aquí, para que no sea un vídeo ultra largo tampoco. Pero, en definitiva, decir que el chico sindicalista de la UGT le ha metido un repaso. Pero más que nada porque yo creo que Jota tampoco ha ido preparado. Así que, por último, decir que si es la primera vez que me ves, te animo a que te suscribas, me puedes dejar un comentario, un like, compartir este vídeo, decir que sin el sindicalismo no tendríamos ni siquiera la esperanza de vida que tenemos hoy, que los países con más tasa de afiliación sindical son los países donde mejores condiciones laborales hay, y que por contrapartida los países donde no hay sindicatos, ni los oficios donde no hay sindicatos, son los que peor viven, porque la desregulación lleva a esto, a la opulencia de los patrones, a la opulencia de los empresarios sobre las clases trabajadoras, a que se despreocupen de que puedan caer enfermos, de que puedan tener accidentes laborales,
y se laven las manos como si nada. Por último, decir que somos muy pocos en la plataforma esta que hacemos vídeos y discursos sin pelos en la lengua. Así que te animo a que, si quieres y te lo permite la inflación y tus condiciones laborales, me puedas hacer una pequeña aportación en los canales de aquí abajo. Salud y libertad.